La casa de subastas olía a aceite, a sudor y al agudo aguijón de la desesperación. El aire estaba impregnado del olor a maquinaria, y los cuerpos se apiñaban demasiado. Una mezcla de especies, todas reunidas bajo las mismas luces de neón parpadeantes para comprar y vender vidas. En algún lugar, el golpeteo rítmico de un sistema de ventilación defectuoso resonaba contra las paredes metálicas como un martillo golpeando un yunque. Seguía el ritmo de la voz del subastador mientras gritaba los números. Detrás de las barreras energéticas, la mercancía permanecía en silencio. Algunos ya se habían rendido, con la mirada perdida en la nada, esperando que el mejor postor decidiera su destino. Otros intentaban parecer valiosos, flexionando sus músculos, erguidos, parpadeando seductoramente con sus numerosos ojos, cualquier cosa para demostrar que merecían los créditos. Y luego estaba ella. Se sentó en la parte de atrás, con los tobillos encadenados y cruzados, las muñecas descansando sueltas sobre su regazo, la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo, pero no del todo agachada. Un collar le rodeaba el cuello, emitiendo un zumbido débil con la misma fuerza que palpitaba a través de sus esposas, un recordatorio de que era un activo, no una persona. Había aprendido a que no le importara. Eso facilitó las cosas. Los comerciantes que la habían arrastrado a través de las estrellas hacía tiempo que habían renunciado a intentar obtener un precio elevado. La despreciaban cada vez que no cumplía con su cometido, murmuraban entre dientes que no valía nada, que era un error, una carga, demasiado frágil para las mentes, demasiado extraña para los mercados del placer, demasiado orgullosa para mendigar. Nadie la necesitaba. Fue vendida y devuelta, pasando de un dueño a otro como una herramienta rota que nadie quería arreglar. Y esta noche parecía que el ciclo continuaría. A continuación tenemos al subastador, quien dudó, claramente poco impresionado. Entrecerró los ojos mirando la pantalla, luego la miró a ella como buscando algo, cualquier cosa que pudiera rescatarla. Suspiró. Lote número 9.043. Este también, ya lo verán ustedes mismos. Una risita ahogada se extendió entre la multitud. La barrera de energía que la rodeaba parpadeó y desapareció. Los comerciantes la empujaron hacia adelante y ella dio un paso vacilante sobre la plataforma de subastas. Un silencio se apoderó de la multitud, no por asombro o interés, sino por una vaga sensación colectiva de decepción. «Es pequeña», murmuró alguien. «Ella no es pequeña». Otra voz corrigió. «Ella es ligera. Mira esa estructura ósea. Como si fuera a romperse con una brisa fuerte. Yach. ¿Y el color? ¿Qué es eso?» Su piel era de un color violeta pálido, con un tenue brillo plateado bajo las luces del techo. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban el neón de arriba de una manera que los hacía parecer demasiado profundos, demasiado vastos, como mirar fijamente el borde de un agujero negro. En algún lugar, un comprador se aclaró la garganta. «Habla». El subastador echó un vistazo a los comerciantes. Uno de ellos se encogió de hombros. «Tiene una boca muy suelta». La multitud volvió a reír entre dientes. Exhaló lentamente, reprimiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Siempre era lo mismo. Las burlas, las ofertas tibias, el desinterés. Pronto alguien ofrecería un puñado de créditos. Alguien más se burlaría, y luego la llevarían a otra estación, a otro planeta, para hacer otra inversión fallida. Y entonces habló. «Me la llevaré». La voz atravesó los murmullos como una cuchilla, afilada e implacable. No resonó con autoridad, ni se deslizó con avaricia. Simplemente estaba ahí, como si comprar un ser sensible no fuera diferente de comprar un refrigerio en un puesto de conveniencia. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ella también se volvió, esperando ver a otro caudillo arrogante, a otro mercader con falsas promesas, a otro monstruo escondido tras la riqueza. La barba incipiente en su mandíbula era lo suficientemente irregular como para sugerir que o bien no podía dejarse crecer una barba decente o simplemente no le importaba lo suficiente como para intentarlo.
Tenía una postura relajada, una mano en el bolsillo y la otra rascándose la nuca con desgana, como si acabara de entrar por casualidad. El subastador parpadeó. ¿Quieres este? El humano asintió. Seguro. Un murmullo se extendió entre la multitud. Alguien reprimió una risa. Señor, dijo el subastador con cautela, como si se dirigiera a un niño particularmente torpe. Esta no es precisamente de primera categoría. Ah, sí. La humana la miró con los ojos entrecerrados. Respira. ¿No? Bueno. Sí, pero tiene cerebro. El subastador vaciló. Técnicamente. Genial. ¿Cuánto? Los comerciantes intercambiaron miradas. Alguien resopló. ¿Hablas en serio? ¿De verdad estáis ofreciendo créditos por eso? El humano se encogió de hombros. Mira, tú la llamaste inútil, así que me pregunto, ¿cuánto cuesta algo que no vale nada? Silencio. Luego, risas. El subastador exhaló por la nariz, golpeando suavemente la pantalla hueca. Mira, si la deseas tanto, está bien. 300 créditos. El humano arqueó una ceja. ¿300 por nada? El subastador gimió. Bien. 200. El humano sonrió. 150. Otro comerciante suspiró. Llévatela ya. El mazo cayó con fuerza. Parpadeó, mientras su mente luchaba por procesar la información. Eso fue todo. La había comprado por 150 créditos. El collar se desactivó. Los grilletes se abrieron. Los traidores la empujaron hacia adelante. Su última navegación sin ceremonias. El humano la atrapó antes de que pudiera tropezar. Su agarre era firme pero no brusco, sus dedos cálidos contra su muñeca. Por un momento se quedó mirándolo fijamente, y luego finalmente encontró su voz. ¿Por qué? El humano ladeó la cabeza. ¿Qué? Quería seguir siendo el número, pero... frunció el ceño. Ni siquiera sabes lo que soy. Sonrió. Sé lo que no eres. Entrecerró los ojos. ¿Y eso qué es? Sin valor. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Eso sí que era nuevo. Soltó su muñeca e hizo un gesto hacia la salida. Vamos. Parece que te vendría bien una copa. No bebo. Excelente. Más para mí. Ella vaciló, pero no llevaba collar alrededor del cuello ni cadenas en las muñecas. Así que ella lo siguió y, por primera vez en mucho tiempo, se marchó por su propia voluntad. El puerto espacial rebosaba de actividad. Un remolino caótico de luces de neón y voces se superponía al zumbido omnipresente de los motores de naves espaciales lejanas. Los vendedores se gritaban unos a otros, ofreciendo de todo, desde humeantes tazones de estofado de dudosa procedencia hasta implantes cibernéticos del mercado negro que aún conservaban restos de sangre. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a combustible, metal y algo que olía sospechosamente a goma quemada. Mezclado con desesperación. Ella seguía a la humana a regañadientes, sin saber si caminaba libremente o simplemente la seguía porque no tenía nada más que hacer. No la había encadenado, no le había dado órdenes, ni siquiera le había dicho su nombre. Simplemente siguió caminando, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, abriéndose paso entre la multitud con una naturalidad que sugería que o bien se sentía muy cómodo en lugares como ese, o era demasiado tonto para darse cuenta de lo fácil que sería robarle. Ella seguía intentando comprenderlo. Así habló finalmente, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Y ahora qué? Echó un vistazo por encima del hombro. ¿Qué quieres decir? Hizo un gesto hacia sí misma. Tú me compraste. Eso significa que te pertenezco. El humano se detuvo en seco, se giró para mirarla y parpadeó. Bueno. Mira, yo no lo veo así. Cruzó los brazos. Así es como lo ve el universo. Bueno, el universo también considera razonable pagar 70 créditos por una taza de café espacial. Así que no nos fiemos de su criterio. Reanudó la marcha, haciendo gestos con la cabeza para que ella lo siguiera. No me perteneces. Ahora estás conmigo. ¿Contigo? Ella repitió.
Se encogió de hombros. Seguro. Frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Sonrió. Sí, me lo dicen mucho. Suspiró y aceleró el paso para no quedarse atrás. Si no soy de tu propiedad, ¿qué soy? No lo sé, admitió. ¿Qué quieres ser? Esa pregunta debería haber sido fácil de responder. Debería haber sido obvio, automático. En cambio, se encontró dudando. Durante mucho tiempo, ella solo había existido como una cosa, un número, un error por el que alguien pagó demasiado. Ahora él le preguntaba qué quería ser. Antes de que ella pudiera pensar en una respuesta, él se detuvo frente a un barco. Llamarlo barco quizá hubiera sido generoso. Era más bien una colección de placas metálicas obstinadamente unidas con cinta adhesiva, ilusiones y un desprecio por las leyes de la física. El casco estaba oxidado, la pintura se había desprendido hacía mucho tiempo y una serie de piezas que no coincidían sugerían que al menos 6 fabricantes diferentes habían contribuido involuntariamente a su estado actual. Ella lo miró fijamente. Esto es una broma. Oye, no juzgues. Es sensible. El humano dio un paso al frente y palmeó el casco. Un panel se desprendió inmediatamente y cayó al suelo con estrépito. Se hizo un largo silencio. Luego se aclaró la garganta. A veces lo hace. Ella arqueó una ceja. ¿Explotar? No, solo cobertizos. Se frotó las sienes. ¿Cómo se llama este accidente? El cacharro oxidado. Por supuesto que sí. Él sonrió con sorna. Tiene carácter. Tiene un deseo de morir. Él le hizo un gesto para que se dirigiera hacia la rampa. Vamos, te encantará. Ella no estaba muy segura, pero aún así lo siguió. El interior del barco era solo ligeramente mejor que el exterior. La cabina estaba atestada de consolas medio desmontadas y una silla sujeta con bridas y optimismo. Las paredes estaban cubiertas de notas, algunas técnicas, otras simplemente pensamientos aleatorios. No pulse el botón rojo. Averigüen si el estabilizador de gravedad está embrujado. ¿Quién sigue robándome los calcetines? Y la nave tenía una inteligencia artificial. Más o menos. Una voz crepitó a través de los altavoces cuando entraron. Bienvenido de nuevo, Capitán Rick. Tienes 14 pagos atrasados, una garantía que expiró hace 6 años y un maletero lleno de arrepentimientos. El Rick humano, al parecer, puso los ojos en blanco. Sí, yo también te extrañé, Bait. La IA hizo una pausa, luego con genuino entusiasmo. Oh, has traído un invitado. Ha venido a matarte, o por fin has contratado a alguien que sabe lo que hace. La chica alienígena se cruzó de brazos. Todavía no me he decidido. Me gusta. Rick suspiró. Morder. Encuentra tu alma gemela. Ella parpadeó. ¿Alma? Se encogió de hombros. Me pareció correcto. Abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Nunca antes había tenido un nombre. Ninguno que no fuera un número o un insulto. ¿Le gustó? No estaba segura, pero no lo odiaba. Bien, murmuró. Su mordida emitió un silbido sospechosamente humano. Uy, qué carácter tiene. Esto será divertido. Rick aplaudió. Muy bien. Vamos a acomodarte. Tenemos... frunció el ceño. Bueno, técnicamente hay una habitación libre, pero está llena de piezas viejas de barcos y calcetines. No estoy seguro de por qué. Bait intervino. Es porque te niegas a lavar la ropa. Cállate, Bait. Se pellizcó el puente de la nariz. Empiezo a pensar que ser vendido por 150 créditos no fue lo peor que me pasó hoy. Rick sonrió. ¿Ves? Ya te estás adaptando. La primera noche en aquel cacharro oxidado fue extraña. Durante años había dormido en celdas, cajas de almacenamiento y en la parte trasera de barcos de transporte. Todos los lugares eran iguales. Fríos, desconocidos, temporales. Pero aquí sí había calor. Se oía el zumbido de los motores,
Algún que otro comentario sarcástico de la IA y a Rick roncando desde la cabina porque se había olvidado de irse a su propia cama. Ella yacía en la cama que él le había preparado, mirando fijamente al techo. Ella era libre. Eso debería haberle hecho sentir algo. Y sin embargo, lo único que sentía era confusión. Rick era un misterio. El barco era un desastre. La IA era una amenaza. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como si no fuera nada. El cacharro oxidado crujió como una bestia agonizante al entrar en el hiperespacio. Su unidad de control, remendada a parches, vibraba con un ruido que sonaba sospechosamente como si alguien estuviera agitando una lata de clavos. Sue estaba sentada en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados, observando cómo Rick se reclinaba, con las botas apoyadas en el salpicadero, completamente tranquilo ante el hecho de que su nave estaba a un fallo de motor de convertirse en basura espacial. «Este es el peor barco en el que he estado jamás», murmuró. Rick ni siquiera levantó la vista. «Te acostumbras a ella». «No quiero acostumbrarme a ella. Quiero sobrevivir». «Morder». La IA de la nave cobró vida con un crujido a través de los altavoces. «Estadísticamente hablando, tus probabilidades de supervivencia son aproximadamente del 42%. Soul frunció el ceño. Eso no es bueno. El tono de Bait era alegre. Ha subido con respecto a la semana pasada. Rick sonrió con sorna. ¿Ver? Progreso. Saúl exhaló, resistiendo el impulso de frotarle las sienes. Entonces, ¿a dónde vamos exactamente? Kobat, dijo Rick. Frunció el ceño. Ese nombre despertó algo en su memoria. Kobat era un antiguo centro comercial, habitado principalmente por carroñeros, mercenarios y gente que llevaba al menos 3 cuchillos y mucho rencor. Rick debió de notar su vacilación porque ladeó la cabeza. Lo sabes. Sé. Que es una idea terrible. Bueno, hacia allá vamos, dijo estirándose y crujiéndose los nudillos. Necesitamos una bobina de transmisión nueva, y le debo una copa a alguien de allí. Su arqueó una ceja. ¿Vas a arriesgarte a aterrizar en una estación llena de asesinos y ladrones solo por tomar una copa? Rick se encogió de hombros. Es una bebida realmente buena. Bait intervino. Además, es el único lugar que aún no lo ha vetado. Su negó con la cabeza. Eres la peor clase de ser humano. Rick sonrió. ¿Una divertida? ¿Un imprudente? Bueno, dijo, pulsando algunos botones de la consola. La temeridad mantiene las cosas interesantes. Sul suspiró. Antes había pertenecido a muchos tontos, pero este podría realmente costarle la vida. La gasolinera Kabat parecía exactamente el tipo de sitio que te cobra de más por el combustible y luego te apuñala por preguntar por qué. El hangar estaba tenuemente iluminado, y los suelos metálicos resbalaban con algo que ella no quería identificar. Unos cuantos mecánicos con monos manchados de grasa merodeaban cerca de los barcos, observando con interés depredador cómo los recién llegados desembarcaban de sus embarcaciones. Soul siguió a Rick rampa abajo, con la postura tensa. Rick, por otro lado, parecía completamente relajado. Siento que debería advertirte, dijo, mirando a su alrededor. Este es el tipo de lugar donde la gente desaparece. Rick agitó la mano con desdén. No tengo suficientes créditos como para que valga la pena secuestrarme. Sul lo miró fijamente. Eso no es reconfortante. Antes de que pudiera replicar más, una voz grave y profunda exclamó, «Vaya, vaya, si no es Rick, el inmortal». Giró la cabeza e inmediatamente se dio cuenta de por qué Kobat le resultaba familiar. Porque delante de ellos, con los brazos cruzados, había una alienígena muy grande y de aspecto muy desagradable, y él la reconoció. El alienígena era enorme, fácilmente de 2,13 metros de altura, con la complexión de una bola de demolición. Su piel era de un verde intenso. Su rostro estaba marcado por 3 cicatrices irregulares que sugerían que había sobrevivido a algo desagradable. Tenía los brazos cruzados, gruesos y musculosos,
y una expresión que hacía llorar a los niños pequeños. Rick, para completo horror de Soul, sonrió. Próximo. Rick abrió los brazos de par en par. Sigues vivo. ¡Qué buena noticia! Next no devolvió la sonrisa. Noticias increíbles. En serio, continuó Rick. O sea, con toda la gente a la que has enfadado, pensé que alguien te habría dicho, te voy a matar, bramó Nex. Su dio un paso atrás. Bien. Genial. Esto está bien. La mirada de Nex se dirigió hacia ella. Entrecerró los ojos, escrutando su rostro. Se generó un reconocimiento. Tú, murmuró. Su pulso se aceleró. Ella conocía esa mirada. Era la mirada que los traidores dirigían al ver al profeta. Rick notó el cambio inmediatamente y se interpuso entre ellos. Su voz era demasiado informal. Una galaxia pequeña, ¿eh? Ustedes dos se conocen. Su apretó la mandíbula. No personalmente. Los cuellos se exhalaron por la nariz. Te vi una vez, hace mucho tiempo. Un traidor intentó venderte. Su mirada se oscureció. Él no sabía quién eras. Su mantuvo una expresión neutral, pero por dentro su mente daba vueltas porque Nex no se estaba burlando de ella. No se estaba burlando de su inutilidad. Él estaba interesado. Rick, hay que reconocerlo, ya se estaba dando cuenta de la tensión. Cambió ligeramente su peso, cuadrando los hombros. No llega a ser una amenaza, pero tampoco se rinde. Eso es gracioso, dijo Rick, porque ella no está en venta. Los labios de Nex se curvaron en una mueca casi divertida. Me pregunto si sabes lo que tienes. Los dedos de Zul se movieron nerviosamente hacia el cuchillo que Rick le había dado. Ella no sabía lo que era. Ella no sabía por qué Nex de repente la consideraba importante. Pero de algo estaba segura. Esto no era una navegación cualquiera. Y todo lo que Nex creía saber era peligroso. El silencio entre ellos se prolongó demasiado. Su podía oír el leve zumbido del sistema de ventilación defectuoso de la estación espacial, la charla lejana de los comerciantes regateando por piezas de repuesto para naves, el clic de alguien ajustando el seguro de un blaster a sus espaldas. La mirada de Nex la taladró, no con el desinterés casual de quien mira algo sin valor, sino con reconocimiento. Eso era lo que más la asustaba. No sé qué crees que soy, dijo con cautela, con voz firme a pesar de la opresión en el pecho, pero no estoy en venta. Rick, de pie a su lado, asintió con indiferencia. Sí, lo mismo que ella. Luego, como si se diera cuenta de que tenía algo más que añadir, se volvió hacia Nex y le hizo un gesto con el dedo. Además, te agradecería mucho que dejaras de mirar a mi amiga como si fuera una reliquia que de repente recordaste que vale una fortuna. Da miedo. Nex soltó una carcajada, un sonido profundo y retumbante que sugería diversión, pero que contenía un matiz de algo más oscuro. Debes tener cuidado, humano. No sabes lo que llevas dentro. Oye, yo tampoco, espetó Zul. Y es mi vida. El alienígena la observó por un momento, luego se encogió de hombros, un gesto pequeño, casi desdeñoso. Tal vez sea lo mejor. Rick entrecerró los ojos. Eso sonaba demasiado críptico. Nex sonrió con sorna. Entonces, acepta la advertencia y vete. Y así, sin más, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo entre la multitud. Su exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Rick se balanceó hacia atrás sobre sus talones y luego juntó las manos. Bueno, eso fue ominoso. Es hora de abandonar esta estación antes de que alguien más decida poner precio a nuestras cabezas. La voz de Fight crepitó a través del comunicador sujeto a la muñeca de Rick. Un dato curioso, ya hay una recompensa por tu cabeza. Rick gimió. ¿Quién esta vez? Alguien llamado Krell el carnicero. Su parpadeó. El carnicero. Rick suspiró. Puede que el año pasado le haya vendido accidentalmente combustible falso para reactores. Su se frotó las sienes.
Eres lo peor. Improvisé. Tenemos que irnos. Acordado. El cacharro oxidado se sacudió violentamente al alejarse de la estación de Kobat, y sus motores traquetearon en señal de protesta. Morder. Rick apretó los dientes, aferrándose a los controles. ¿Estamos perdiendo atmósfera? Aún no. La IA respondió alegremente. Pero yo diría que hay un 70% de probabilidades de que explotemos antes de la cena. Zul, sentada a su lado, se ajustó las correas del arnés. Vuelas como un asteroide borracho. Oye, yo te llevo a donde tenemos que ir. Apenas. La nave dio un tirón hacia la izquierda al salir de la atracción gravitatoria de la estación. Rick exhaló y se reclinó en su silla, satisfecho de que hubieran sobrevivido. Por ahora. Horas más tarde. Vagaban por el espacio, el zumbido de los motores una suave nana tras el caos. Soul estaba sentada frente a Rick en el pequeño y desordenado comedor. En sus manos sostenía un vaso medio lleno de un líquido dudoso. No sabía qué era, solo que Rick se lo había ofrecido con las palabras: no preguntes qué lleva. Solo bébelo. Entonces, dijo Rick, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Quieres hablar de lo que fue eso? Consideró mentir, consideró restarle importancia, diciendo que no tenía relevancia. Pero la verdad había estado rondándole la cabeza desde que Nex la miró con algo más que indiferencia. No sé qué soy, admitió, con la voz más baja de lo que pretendía. Pero sé que nunca debí haber existido. Rick no se inmutó, no reaccionó con sorpresa ni horror. Él simplemente bebió un sorbo de su propia taza, asintiendo como si ella le acabara de dar el pronóstico del tiempo. Sí. Y parpadeó. ¿Eso no te molesta? ¿Por qué habría de hacerlo? Porque así debe ser. Rick dejó su taza con un suave golpe. Mira, Sue, no sé qué significaba lo siguiente. Tal vez seas un experimento fallido. Tal vez seas de la realeza secreta. Quizás en realidad seas un fantasma espacial que viaja en el tiempo. Entrecerró los ojos. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. ¿Ves? Ya te estás integrando. Suspiró, pero una pequeña y reacia sonrisa se dibujó en sus labios. Había pasado años siendo arrastrada de un traidor a otro, escuchando que no valía nada, que no era deseada, que era un error. Ahora, sentada en un barco medio destrozado, escuchando a un humano imprudente contar chistes tontos, se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en su vida, no estaba esperando a ser vendida. Ella no estaba esperando a que alguien más decidiera su destino. Ella estaba aquí porque quería estar. Rick se estiró, bostezando. Bueno, yo digo que celebremos no haber muerto durmiendo un poco. Supuso los ojos en blanco. Tu nivel de celebración es muy bajo. Intenta vivir con una IA homicida y una nave que se mantiene unida por el rencor. La voz de Bait interrumpió. Lo oí. Rick sonrió. Buenas noches, Bait. Ojalá se te rompa la cama. Zul soltó una risita entrecortada y se puso de pie. Mientras se dirigía a sus aposentos, vaciló en la puerta, mirando hacia atrás. Al miar, él levantó la vista. Abrió la boca. Quería darle las gracias. Quería reconocer lo que había hecho. En cambio, se conformó con: esa chatarra sigue siendo un trasto inservible. Rick sonrió con sorna. Sí, pero es nuestra chatarra. Puso los ojos en blanco y negó con la cabeza mientras desaparecía por el pasillo. Por una vez, no era un objeto que se pudiera poseer. Ella no fue un error. Ella estaba y por ahora eso era todo.